Colombia vuelve a las urnas en 2026, donde vamos a elegir presidente y vicepresidente. Justamente eso ha llevado a un debate bastante intenso en los últimos días aquí en Colombia respecto a las propuestas o las cosas que han dicho los diferentes candidatos, y eso pues ha llevado a lo mismo que han pasado en elecciones anteriores, a peleas, a desacuerdos, a eternos debates de lo que es él o lo que es aquel, y ha llegado al punto donde nos hemos vuelto prácticamente cavernícolas. Pero no cavernícolas en el sentido estricto de la palabra, sino más bien cavernícolas defendiendo nuestras ideas, pensando que si gritamos más fuerte, si decimos más improperios respecto al candidato que a la otra persona le gusta, vamos a ganar el debate. Cosa que no es así y nunca debería ser así, pero lastimosamente pasa aquí en Colombia y es más que todo por la polarización. Y esa polarización se ve reflejada en los distintos candidatos que están peleando por la presidencia. Por la izquierda o por el oficialismo, el señor Iván Cepeda, que es el candidato del presidente Petro. Por la extrema derecha o el outsider, Abelardo Lasprilla, y por la derecha moderada, entre comillas, que sería Paloma Valencia, y otro poco de candidatos que solamente los conocen en la casa. Polarización también alimentada por el aumento de la veeduría ciudadana y el control político, lo cual ha llevado a que los candidatos no puedan decir cualquier cosa sin tener que antes explicarla a sus electores y a las demás personas que quizás estén indecisas. Entonces es un tema que pues justamente vamos a tratar en este video con un poco de contexto histórico y que obviamente se entretengan un poco de cara a las elecciones que se vienen. Así que sírvanse un tinto y empecemos. Para entender por qué ocurre esto, hay que mirar el contexto. Colombia ha sido históricamente un país marcado por divisiones profundas. Desde la época de la colonia, pasando por los conflictos entre centralistas y federalistas, luego entre liberales y conservadores, y hasta llegar a las sesiones actuales entre uribistas, petristas, los de centro, en fin. El país ha repetido una constante, la confrontación entre visiones opuestas de cómo debe organizarse la sociedad. Los nombres cambian, pero la lógica de enfrentamiento se mantiene. Al principio mencioné la polarización, y vale la pena entenderla mejor. Se da cuando una sociedad se divide en bloques ideológicos opuestos que dejan de dialogar entre sí, lo que genera la falta de consensos, es decir, de acuerdos conjuntos, desconfianza en las instituciones y una visión cada vez más negativa del adversario político al punto de deshumanizarlo por sus ideas. Esa polarización no es solo un fenómeno colombiano. En países como Estados Unidos, figuras como Donald Trump demostraron que el discurso político puede escalar en tono y en emoción, apelando más a la rabia que al análisis serio. En muchos casos, el objetivo deja de ser convencer a votantes críticos y pasa a ser movilizar a quienes reaccionan desde la emoción. Y lo más interesante es que esa estrategia funcionó, y en dos ocasiones, en la elección de 2016 y ahorita la elección de 2024, marcando un cambio en la forma de hacer política que hoy también se refleja en Colombia. Y Colombia es particularmente un caldo de cultivo perfecto para la polarización, debido a que hemos sido un país con una historia bastante turbulenta y marcada por la violencia, especialmente por ideologías políticas o proyectos de país que divergen bastante entre sí, lo que nos ha dejado nada más que atraso, pérdida de calidad de vida y déficit en educación, salud, trabajo e infraestructura sobre todo. Pero a pesar de ello no aprendemos, y eso se ve reflejado en los que hoy son candidatos a la presidencia. Usted no aprende, ¿verdad? Esta polarización lleva a que las elecciones en estos tiempos se vean inciertas, con más preguntas que respuestas, dejando de ser un escenario para presentar propuestas inteligentes y sensatas y más bien convirtiéndose en una competencia por ver quién es más fuerte, más polémico, quién llena más plazas o quién tiene más impacto en redes sociales, lo que sin duda ha llevado a muchos a escoger al menos peor o hasta incluso el menos payaso. Por esa razón es que la premisa de este video es que las elecciones significan algo parecido a la vuelta a las cavernas, donde la inteligencia y decir las cosas como son en realidad no es lo más importante, sino más bien decir lo que la gente quiere oír, por más loco y utópico que suene. Es aquí donde aparece un instinto muy profundo del ser humano, el de la supervivencia, no en el sentido físico, sino en la necesidad de imponerse frente al que piensa diferente. Es una forma de proteger nuestras creencias y nuestra visión de país, algo que, aunque puede parecer natural, también alimenta la confrontación. Desde la psicología, eso tiene una explicación. El psicólogo Henry Teifer, a través de la teoría de la identidad social, plantea que las personas construyen parte de su identidad a partir de los grupos a los que pertenecen. Eso incluye aspectos como la ideología política, la clase social o la cultura. El problema es que al identificarnos con un grupo tendemos a favorecerlo y a ver a los otros como diferentes, lo que facilita la aparición de estereotipos, prejuicios y en muchos casos conflictos. Si este punto les está haciendo sentido, denle like al video para que llegue a más personas y ese contenido siga generando un buen impacto.
Listo, sigo con el video. Podemos entender una campaña política no solo como un espacio de intercambio de ideas, sino también como un escenario donde los candidatos y sus votantes reflejan su identidad y sus creencias, casi como si fuera una cuestión de supervivencia. Y se entiende, no todos deben pensar igual. De eso trata la democracia. Sin embargo, esta se debilita cuando la polarización toma el control y deja de lado los problemas de fondo del país, algo que no solo impulsa a los candidatos, sino también la misma sociedad. Esto incluso llega a los entornos más personales, como la familia, donde hay casos en los que las discusiones terminan en insultos y etiquetas como por votar por el petrismo o por votar a la derecha. En mi caso, incluso me pasa con un tío que tiene una visión muy emocional del tema y que llama a quienes votan a la izquierda como la primera opción que mencioné. ¡Muere el capitalismo! Es un ejemplo claro de cómo la polarización se mete en lo más personal. Eso sí es de gángsters. De gángsters. En ese punto vale la pena hablar más a fondo del candidato Abelardo de la Espriella, ya que su campaña ha tenido un impacto bastante mediático y pues tiene sus razones de peso. Justamente en ese contexto de polarización ha venido con un mensaje bastante claro y que ha respondido a una de las mayores preocupaciones de la gente, la seguridad. Y lo ha comunicado con un lenguaje que es bastante particular, ya que no es un lenguaje técnico, muy ladrilludo que muy pocas personas entienden, sino más bien ha sido un lenguaje que ha conectado fácilmente con una gran parte del electorado y que lo ha llevado justamente a donde está hoy. Y eso a pesar de que él no es político de carrera. Él es abogado penalista y pues a lo largo de su carrera ha demostrado que pues ha podido defender exitosamente muchos clientes de alto perfil. Con su campaña envía dos mensajes. El primero, de que no hay una sola forma de hacer derecha tal como lo quiere pintar el uribismo. También hay otras formas de derecha, también hay otras vertientes en esa misma ala política, que eso permite llevarlo a que asuma posiciones más radicales en cuanto a temas como seguridad, economía, también relaciones internacionales. Y el segundo mensaje es que ha tenido capacidad de atraer a diferentes votantes que se han sentido inconformes con este gobierno debido a sus resultados en economía, en seguridad, en salud. Entonces pues eso lo ha llevado a catapultar su campaña política y a la vez proponer cosas que incluso el mismo uribismo no sabido proponer. Ya si pueda ganar, pues a por verse. Así que pues ninguno de los contendientes puede confiarse de su ingenuidad entre comillas para hacer política y más bien echarle un ojo y tener las estrategias suficientes para saber cómo llegar a sus electores y que puedan pelear esa presidencia. Otro personaje bastante relevante que ha ganado visibilidad en esas elecciones es Juan Daniel Oviedo, conocido popularmente como El Gomelo por su forma de hablar, pero que ha construido una trayectoria política interesante después de haber sido director del DANE o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Su salto a la política siguió las elecciones a la alcaldía de Bogotá en 2023, donde obtuvo más de 600.000 votos y logró el segundo lugar, un resultado significativo para alguien que debutaba en la arena política. Ese desempeño lo posicionó como una de las nuevas caras del escenario político colombiano, algo que siguió consolidando recientemente la gran consulta por Colombia, donde alcanzó más de 1 millón de votos en todo el país y alrededor de unos 400.000 en todo Bogotá. Aunque quedó lejos de la ganadora de esa consulta, Paloma Valencia, su resultado fue lo suficientemente relevante como para que ella lo eligiera como su fórmula vicepresidencial, con la intención de atraer votantes de centro y proyectar una imagen de mayor moderación en ese contexto de polarización. A Oviedo se le asocia generalmente con una posición de centro derecha más moderada que la que representa el uribismo tradicional o la postura más radical que encarna Abelardo de la Espriella. Sus posturas suelen presentarse como más equilibradas en temas como economía, seguridad, empleo, educación y la implementación de los acuerdos de paz. Si quieren profundizar más en sus propuestas y su visión política, los invito a ver los videos que les dejo en las pestañas de aquí arriba y también la descripción de este video. Como dijo el youtuber Dross en algún momento, los políticos no son el problema, sino la consecuencia de la sociedad. En ese sentido, los candidatos actuales reflejan lo que somos como país y la forma en que lo relacionamos. Más allá de generar esperanza, rabia o decepción, esto debería llevarnos a cuestionar nuestras propias conductas y hasta qué punto estamos actuando desde el razonamiento o desde un simple tribalismo. En esas elecciones, por más que resulte ganador Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella o algún otro que aparezca por ahí, la realidad es que es poco probable que haya cambios profundos si como sociedad seguimos atrapados en esta lógica de confrontación. Ningún candidato va a solucionar por sí solo los problemas estructurales del país si no existe una disposición real a escuchar, a debatir y a construir en conjunto. La verdadera pregunta no es quién va a gobernar desde el 7 de agosto del 2026, sino si estamos dispuestos a cambiar la forma en la que nos relacionamos con quienes piensan diferente, dejando de lado las diferencias casi irreconciliables en ideologías, credos, razas y hasta en estratos sociales. ¿Será que algún día se hará ese sueño? Amanecerá y veremos. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Y
Y bueno, muchachos, espero les haya gustado este video, espero que se hayan entretenido un rato en esa coyuntura electoral y los invito a que le den un me gusta acá abajo, también pues que se suscriban, activen la campanita para que se enteren cuando subo un nuevo video. Y nada, muchachos, invitarlos nuevamente a que participen en esta actividad democrática y listo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.